Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, ¿qué tal a todos? Comienza la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Jason Calderón, hoy por Idania Chirinos. Sean todos ustedes bienvenidos. Comenzamos con el mega operativo de búsqueda que tiene lugar en Chile para intentar localizar un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea que desapareció ayer mientras volaba sobre el pasaje de Drake hacia la Antártida con 38 personas a bordo. Argentina, Estados Unidos y Uruguay colaboran con el operativo. Horas de incertidumbre se viven en Chile. La desaparición del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea centra la atención de las autoridades en el país. Por orden del presidente Sebastián Piñera, el ministro de Defensa Alberto Espina se trasladó hasta la región de Punta Arenas, donde está el centro de mando. Tras una primera valoración y reunión con las autoridades, el ministro aseguró que son difíciles y casi nulas las posibilidades de encontrar sobrevivientes tras el accidente. Sin embargo, dijo que se han dispuesto todos los elementos técnicos para esclarecer la causa del siniestro y encontrar a los 38 pasajeros. Por su parte, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile agregó que realizarán una investigación al máximo detalle, pues los pilotos del Hércules eran hombres experimentados. Aunque se descarta que el clima hubiese sido la causa, es una de las hipótesis en las pesquisas. Las condiciones meteorológicas para el vuelo estaban en buenas condiciones, por eso el vuelo se planificó y se hizo. Por lo tanto, el factor meteorológico en este momento no lo estamos considerando como un factor de preponderancia porque las condiciones estaban buenas para efectuar. Entre tanto, la zozobra y la angustia se apodera de los familiares de los civiles y militares que viajaban en el avión. Algunos de ellos llegaron en horas de la mañana a la sede de la Fuerza Aérea para obtener información de sus familiares. Algunos denuncian que conocieron del siniestro por los medios de comunicación y no por una notificación oficial. Muchos años, porque él trabajó para las mineras, digamos, él tenía, digamos, bastante enlace porque la empresa hace, digamos, tipo de mantenciones, digamos, y cosas así. Por las noticias anoche, muy tarde. ¿No se le informó? Informaron, pero después. Primero supimos por las noticias. El Hércules C-130 reportó su última comunicación con la torre de control a las 6:13 de la tarde del lunes, mientras se dirigía desde Punta Arenas hacia la base Presidente Frei Montalva en la Antártica. La aeronave cumplía tareas de apoyo logístico y abastecimiento para la base chilena. Tras 7 horas de primera búsqueda, la Fuerza Aérea declaró como siniestrado el avión Hércules C-130. La Fuerza Aérea de Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial, ha sido declarada como siniestrada. Mientras tanto, el operativo de búsqueda entre la capital de Magallanes y la Antártida avanza. Desde la noche, 2 buques de la Armada de Chile, 8 aviones de la Fuerza Aérea, 2 aviones de la Armada de Chile, un avión de la Fuerza Aérea de Uruguay y un avión de la Fuerza Aérea de Argentina y 2 órbitas satelitales para captura de imágenes de Estados Unidos participan en las operaciones. El gobierno brasileño también ofreció ayuda para la búsqueda. En el avión militar Hércules C-130 viajaban 38 personas, 17 eran tripulantes y 21 pasajeros. De estos, 3 eran civiles, uno de ellos un destacado estudiante universitario y los otros 2 trabajan para una empresa especializada en la instalación de infraestructura eléctrica, redes y comunicaciones. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un mensaje de apoyo a las familias de los ocupantes del avión militar. El mandatario se trasladó a la ciudad de Punta Arenas, de donde despegó el avión, para liderar las operaciones de búsqueda de la aeronave. Estamos haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para poder encontrarlos, a pesar que las condiciones son extraordinariamente difíciles. Pero insisto que estoy seguro, interpreto a todos los chilenos al expresar nuestra comprensión, nuestro cariño, nuestra solidaridad a los que sufrieron el accidente y también a sus familiares. La aeronave de la Fuerza Aérea Chilena desaparecida es un Hércules C-130. Los Hércules C-130 son aeronaves de gran tamaño, de logística militar. En Chile hoy se utilizan principalmente en misiones humanitarias y respaldo en las campañas en la Antártida. Fabricado por la empresa estadounidense Lockheed Martin, el C-130 es uno de los aviones de uso militar más utilizados en todo el mundo.
Su producción comenzó en 1954 y desde entonces se han fabricado más de 2.200 aviones de este tipo en 11 variantes distintas que sirven en más de 50 países. Se trata de naves muy resistentes, capaces de aterrizar en todo tipo de terreno. Nos acompaña José Fernández Dubroc, él es intendente de la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Intendente, buena tarde. Buenas tardes, Jason. Quisiera saber qué es lo último que manejan ustedes de información sobre la aeronave desaparecida que justamente llevaba 38 personas a bordo y ya por el tiempo que ha pasado tuvo que declararse siniestrada. Sí, bueno, estaba escuchando atentamente el preámbulo que ustedes estaban haciendo y creo que han resumido muy bien todo lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Aquí las condiciones donde se produjo el siniestro que se calcula, porque tampoco tenemos la exactitud, solamente conocemos el último punto donde se tuvo contacto con la aeronave, y de ahí se presume el área de búsqueda, extremadamente inhóspito y alejado. Hay que pensar que está a cerca de 400 kilómetros al sur del último punto del continente americano y a más de 300 kilómetros al norte de la península antártica. Por lo tanto, estamos hablando que es un punto en el medio del mar de Drake, en el medio de la nada, si se quiere decir. Un mar que tiene fama por su hostilidad, con olas de más de 7 metros de altura, vientos huracanados, lluvias, nubosidad permanente. Entonces es un área muy compleja. ¿Ustedes podrían decir que la aeronave tuvo una falla por el sistema meteorológico o fue algo mecánico? ¿Qué se puede a esta hora establecer? No, de acuerdo a lo que informan la Fuerza Aérea, porque yo no soy experto en material aéreo, se descartan las condiciones meteorológicas porque las condiciones estaban dadas para un vuelo en buenas condiciones. Habría que recalcar que en esta época del año los vuelos desde Punta Arenas hacia el continente antártico a la base Eduardo Frei Montalva son algo regulares. Comienzan las campañas antárticas tanto de Chile como de otros 20 países que usan a Punta Arenas como puerto, y la Fuerza Aérea está 2 o 3 veces por semana llevando pertrechos para estas bases. Por lo tanto, el que en la ciudad nos enteremos que hay un vuelo hacia la Antártida es algo rutinario hoy día. Intendente, cuando a una aeronave se le acaba el tiempo de combustible, entonces allí se asume que lo que ocurrió fue un siniestro. Esos son los protocolos que tiene la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Ya que no tenían contacto, no se podía presumir antes de eso de que el avión efectivamente había aterrizado o había capotado en algún lado, pero ya acabándose el combustible, obviamente eso es señal de que la aeronave no puede seguir volando, por lo tanto tiene que en este caso haber amarizado, ya que es la única condición de suelo que hay en ese lugar, que es el mar. ¿Qué posibilidades, según la experiencia, podría existir de encontrar sobrevivientes? Mire, yo creo que tenemos que aferrarnos a la esperanza y tener toda la fe en que se va a poder encontrar a alguien. Como le digo, son condiciones muy inhóspitas, ¿ya? Y muy difíciles. Ya llevamos más de 24 horas o cerca de 24 horas desde el último momento en que se tuvo contacto con el avión y no se han visto rastros de él. ¿Quiénes son estas 38 personas? Y quiero preguntarle, ¿qué van a hacer normalmente los militares a esta punta de la Antártica chilena? A ver, son, como usted lo dice, 38 personas, 17 de las cuales son tripulación del avión. Las otras 21 personas que iban a bordo, 3 son civiles, uno un joven universitario que estaba haciendo una tesis de grado y tenía unos ensayos, unos experimentos en la Antártida. Él estaba estudiando ingeniería química, por lo tanto estaba desarrollando una investigación en ese campo. Él iba a terminar esa investigación. Las otras 2 personas civiles corresponden a una empresa que iba a hacer trabajos de mantenimiento en la base, y tengo entendido que era en el ducto de suministro de combustible que viene del mar hacia tierra, ¿no es cierto?, a los estanques. Ahí iban a trabajar esta gente. Y el resto de las personas
era personal militar que va en apoyo a las bases a hacer relevo de personal y en otro caso también para ayudar a la descarga de todos los pertrechos que llevaba, porque este avión llevaba una carga importante de suministros para las bases que están en el continente antártico. Intendente, ¿cuál es la distancia entre esta base desde donde despegaron en Punta Arenas, que entiendo es la parte continental más al sur de Chile, y la base a la que llegan a la Antártica, y cuánto tiempo toma de vuelo? ¿Hay la posibilidad de un desvío? No hay una posibilidad de desvío. La única posibilidad que exista un desvío es que tuviéramos una falla en los aparatos de navegación. La distancia entre Punta Arenas y la base del Presidente Frei son aproximadamente 1.200 kilómetros en línea recta. El vuelo dura, dependiendo de las condiciones climáticas, entre 2 horas y media a 2 horas o 3/4. ¿Hay alguna posibilidad, señor Fernández, de que aparezca en un caso tal de que haya un siniestro la caja negra y se pueda establecer qué pasó? Bueno, si se recupera la aeronave, ¿no es cierto?, se encuentra, obviamente que va a haber acceso a esa caja negra y ahí tendrá que estar todos los antecedentes de lo que sucedió. Muy bien, quiero que me cuente también cómo se están adelantando a esta hora las tareas de búsqueda. Hemos visto que ha habido apoyo internacional de países como Argentina, Uruguay, los mismos aviones, buques chilenos están en la zona. Sí, pero tal como ustedes lo decían hace un momento, tenemos el apoyo de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Brasil, del Reino Unido. Estados Unidos también está colaborando con 2 bandas satelitales para poder tomar fotografías del sector. Así también tengo entendido que Israel puso a disposición uno de los satélites que ellos tienen arrendados y operan en la parte sur de América para estos mismos fines, y al igual que nuestros hermanos del Perú también están poniendo a disposición de Chile un satélite que ellos tienen que ronda aquí por la parte sur del hemisferio. ¿Es común por lo difícil de esta zona, tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo, que se pierdan buques, que se pierdan aeronaves? ¿Hay antecedentes de esto? Este es el primer accidente que tenemos de una aeronave que se pierda en estas condiciones en la Antártica. Hace 2 años atrás existió un accidente de una nave brasilera, pero ya fue al aterrizar en la pista, ¿no es cierto? Pero así que tengamos un accidente que la nave se pierda, esta es la primera vez que sucede algo. Pues Intendente José Fernández Dubrock, de la región de Magallanes y de la Antártica chilena, gracias por este contacto. Hacemos votos para que aparezcan todos y aparezcan sanos y salvos. Muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias por el contacto, Jason, y nosotros también aquí hacemos votos y estamos muy atentos de lo que está pasando con las familias de las personas que iban a bordo, dado que es una situación bastante compleja por la que ellos están pasando. Así es, muy amable. Retomamos contacto cuando conozcamos más información. Son las 4:15 de la tarde en Bogotá, en Quito y en Lima. Vamos a revisar otros temas de la agenda informativa. Es noticia la angustia que ha vivido un grupo de turistas que visitaba Costa Rica. Iban en este pequeño avión, los trasladaba junto a ciudadanos estadounidenses y se vio obligado a aterrizar de emergencia por una falla mecánica. El piloto informó a la torre de control que el tren de aterrizaje no funcionaba y que tendría que tomar tierra frenando con el mismo fuselaje de la aeronave. La maniobra fue exitosa y por fortuna ninguna persona resultó herida. Es noticia la emergencia en Perú. La creciente de un río derribó casas, puentes y vehículos en el norte del territorio después de registrarse intensas lluvias en la zona. En varios videos se puede ver el momento en el que las poderosas corrientes se llevaban todo a su paso. Las autoridades no reportaron víctimas fatales. 300 personas quedaron aisladas por la emergencia. Es noticia el incendio de 6 camiones por parte de la guerrilla del ELN. Los guerrilleros quemaron en el noroccidente de Colombia los vehículos después de intensos combates en la zona. El presidente Iván Duque rechazó el acto violento y ordenó a las fuerzas militares reforzar la seguridad en el sector ante lo que llamó intimidación de criminales a transportadores.
El mandatario colombiano prometió llevar ante la justicia a quienes atentan contra la ciudadanía. Es noticia la firma de las modificaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TEMEC. En la ceremonia han participado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Jared Kushner, el yerno y asesor del presidente Donald Trump, y Chrystia Freeland, negociadores de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental, un acuerdo bueno para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos. Estamos hablando de un acuerdo económico, comercial, de grandes dimensiones. Es un acuerdo que nos ayuda a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones. Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Argentina ya tiene nuevo presidente. Alberto Fernández asumió hoy las riendas del país en medio de una grave crisis económica y el aumento en los índices de pobreza. Luego de la juramentación y tras recibir el bastón y la banda presidencial, Fernández dio su primer discurso oficial ante el Pleno del Congreso frente a invitados nacionales e internacionales. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. En su discurso de posesión, Fernández, quien asumió el cargo con el desafío de levantar la economía, aseguró que el gobierno saliente de Mauricio Macri dejó al país en un virtual default. Quiero que todos comprendamos que el gobierno que acaba de terminar su mandato ha dejado al país en una situación de virtual default. Por momentos siento estar transitando el mismo laberinto que nos atrapó a Néstor y a mí en el año 2003 y del que pudimos salir solo con el esfuerzo del conjunto social. Nuestro plan de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia busca resolver esa situación de desorden para otorgarle consistencia económica y social a nuestra recuperación. He decidido que no le daremos tratamiento parlamentario al presupuesto nacional proyectado por el gobierno saliente para el ejercicio 2020. Sus números no reflejan ni la realidad de la macroeconomía, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente se han asumido. Y miren el desplante de la vicepresidenta Cristina Fernández al expresidente Mauricio Macri. Cuando Macri ingresó al Congreso, saludó a su sucesor de manera cordial y con un abrazo. Acto seguido se acercó a la exmandataria, a quien le dio la mano. De manera fría, Cristina extiende la suya, pero pone la mirada lejos de la de Macri. Recordemos que hace 4 años, Cristina se negó a entregarle a Macri el bastón de mando y la banda presidencial, lo que le generó duras críticas.
En esta parte del programa nos acompaña Orlando de Adamo. Él es analista político y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Señor de Adamo, buena tarde. Gracias a ustedes. Hay un cambio de gobierno en Argentina, un giro en la política hacia el peronismo. Usted, como experto en comunicación, ¿cómo vio el discurso de posesión de Alberto Fernández? El discurso desde el punto de vista de lo conceptual de la comunicación fue muy correcto, fue muy bien planteado, con interrogantes, con propuestas muy puntuales. Después podremos discutir si son las mejores o son las peores, eso sería otro tema. Yo, como experto en comunicación política, tengo que decir que desde el principio hasta el fin fue muy correcto, fue de tono moderado, solamente hizo hincapié en la utilización de la justicia para perseguir supuestos actividades políticas de otros. Estaba refiriendo al gobierno anterior, durante el cual se han procesado una enorme cantidad de funcionarios del gobierno peronista de la señora Cristina Fernández, actual vicepresidenta. Y más allá de eso, se remitió a políticos de otros partidos, como el expresidente Raúl Alfonsín, el expresidente Frondizi. Él no mencionó a Perón, la mencionó a la señora Cristina Fernández, pero tantas veces como a los otros. O sea, yo lo definiría, más allá de una medida puntual política y de un anuncio de potenciales subas o reales subas de impuestos para los sectores más pudientes, yo los definiría como un discurso bastante moderado. El reto de Fernández es sin duda levantar la economía de Argentina. En este discurso, Fernández le echó la culpa al gobierno saliente. Dijo que el presupuesto aprobado por el anterior gobierno tampoco va a tener legitimidad en su administración. ¿Cree usted que empezó bien? Está en su derecho de hacer eso en la medida que tiene un Congreso, que es el Congreso el que va a determinar finalmente si esto es como él lo piensa. Él ha tomado una estrategia muy distinta a la de Macri del año 2015. En el año 2015 Macri prefirió no hablar de la herencia recibida. Hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, para ser más preciso, se lo han recordado muchos de sus seguidores y muchas personas vinculadas tanto al gobierno o otras que lo han votado como un error estratégico de comunicación y de gestión. Él ha ido, por otro lado, ha sido tremendamente claro en señalar todas las cosas que a su entender, porque creo que muchas de ellas son opinables, que a su entender están mal, y con una didáctica comunicacional muy buena, porque cada vez que señalaba una de ellas se refería, y otra vez perdónenme que peque de perito en comunicación, hemos retrocedido 10 años, 9 años, 7 años, 5 años, algo muy claro para la gente. En esto él ha marcado una gran diferencia. Él tiene 3 desafíos muy importantes. El primero, sin duda, porque es el que afecta a la vida cotidiana de los argentinos, es el desafío de disminuir la inflación, recuperar poder adquisitivo. El segundo desafío, vinculado a la economía también, es la renegociación o encontrar alguna forma de pagar la deuda externa. Él ya ha mandado un mensaje muy claro, dijo: sin crecimiento no se paga la deuda. Por lo tanto, va a pedir algún tipo de consideración en ese sentido de recuperación de la economía para afrontar los pagos de la deuda. No ha dicho que no los va a hacer, ha dicho todo lo contrario. Lo tercero es su relación hacia el interior del partido. Si yo tuviera que señalar algo que me llamó la atención, el rostro de la vicepresidenta no era precisamente de goce por las cosas que decía, si me permite decirlo de esta manera, Alberto Fernández. Estaba muy seria y tomó agua un par de veces, lo cual marcaría que, no sé si es la línea que más le hubiera gustado, pero ha tenido que tenerse esto. Y tercero, las relaciones exteriores, a las cuales él se refirió, muy especialmente en el caso de Brasil, que es el principal socio económico de Argentina, sobre todo en la exportación de productos industrializados, y cuya relación con Bolsonaro arrancó con inconvenientes. Y él se encuentra con un medio ambiente sudamericano muy diferente al de Cristina Fernández. Ya no está Bachelet, no está el Frente Amplio, no está Evo Morales, no está Rafael Correa. Hay un chavismo muy empobrecido como aliado político, y va a tener que lidiar con vecinos que no comparten su punto de vista. Creo que este ha sido un poco el eje central de todo lo que él habló. Usted ha tocado 2 puntos muy importantes y ahí quiero ir por partes. El primero es Cristina Fernández. En el discurso, cuando Alberto Fernández dice que la Agencia Federal de Inteligencia va a ser intervenida con el fin de dar equilibrio al sistema de justicia, dice también que no debe haber más impunidad. Y él tiene en su gobierno a personas investigadas y procesadas como la expresidenta, quien ha tenido que ir a rendir cuentas a los tribunales. ¿Qué mensaje estaba enviando Alberto Fernández?
Los hechos lo demostrarán. En realidad, el que podría haberse alegrado de eso también es el presidente saliente, Mauricio Macri, al cual Alberto Fernández le ha dicho más o menos, mire, usted no se preocupe, no vamos a usar las investigaciones judiciales como herramienta política. Es más que investigada. Cristina Fernández tiene 9 causas penales abiertas, está procesada en la mayoría de ellos y tiene alguna situación. No todas son iguales, sería injusto decir esto, en cuanto a su potencial culpabilidad, pero en algunas de ellas está severamente comprometida. También es un mensaje para ella misma, porque la verdad es que durante el gobierno de Cristina Fernández se obstaculizó muchas veces, por decirlo suavemente, la gestión judicial para tratar de cubrir algunas situaciones que involucraban potenciales actos de corrupción de su gobierno. O sea que él ha dado un mensaje de mucha ecuanimidad, que debo decirle que a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a estar más cercano a las posturas por lo menos verbales de la expresidenta. Ahora, esto es el mensaje de apertura y no tenemos que pecar de ingenuidad. Los hechos van a decir si esto va a ser así a lo largo de los 4 años de gobierno y, sobre todo, si él va a poder mantener la tensión interna que con ciertos sectores del partido ahora gobernante, él va a tener desde esa postura, que no es seguramente ni la que Cristina Fernández ni la que el grupo de sus seguidores más cercanos esperaban de él. Ahora en el gobierno Fernández, en el plano internacional, necesita fortalecer el Mercosur, por un lado, ya lo decía usted, tiene este roce con el presidente Bolsonaro, que decidió no ir al acto de posesión, pero sí mandar a su vicepresidente. Primero, ¿cómo se va a mantener este aliado de Brasil de una forma sólida? Y por otro lado, está el posible asilo al expresidente Evo Morales, que ha estado pidiendo en cierta forma la posibilidad de trasladarse a Argentina para desde allí dirigir la campaña del movimiento al socialismo a la presidencia. En estas dos decisiones, las grandes decisiones que quizá tenga que tomar en las próximas horas a nivel de política exterior, Fernández, ¿usted cómo lo ve? Sí, pero con un peso específico, yo le diría, abismalmente diferente. La decisión sobre Evo Morales, que yo intuyo que se va a tomar en ese sentido, es muy poco importante en cuanto al impacto que tiene la relación entre Argentina y Bolivia en lo único que finalmente cuentan las relaciones internacionales, nuevamente no seamos ingenuos, que son las cuestiones estrictamente económicas. Mientras que una mala relación con Brasil sería catastrófica para Argentina, y no sé si he sido suave con la expresión. Le voy a dar un solo dato. Del 70% de los automóviles que se fabrican, del 100% de los automóviles que se fabrican en Argentina, el 70% va a Brasil. ¿Usted se imagina lo que pasaría si hubiera un deterioro de los términos del acuerdo del Mercosur y estos automóviles recibieran tarifas, por ejemplo, arancelarias que los encarecieran? El impacto que tendría en la industria automotriz argentina, que por otra parte es muy importante. Bien. Ese es un pequeño detalle nada más. Argentina no puede darse el lujo, le guste Bolsonaro o no le guste Bolsonaro, de tener una mala relación con Brasil. Con Bolivia, digamos, las cosas pasan por otro lado. Es más política la situación y yo me lo imagino, sinceramente, a Evo Morales haciendo campaña desde Argentina. Por último, quería preguntarle por ese saludo entre Macri y la expresidenta Cristina Fernández, que ni lo mira a los ojos cuando él hace una intención de darle la mano. Ella no quiso, recordemos, pasarle la banda presidencial cuando él la sucedió, lo que se nota que el roce va a seguir siendo fuerte entre el ahora gobierno y la oposición de Macri. Bueno, mire, ahí hay una cuestión que no se puede modificar, que es una cuestión de personalidad. El antecedente de Cristina Fernández no transmitiendo los atributos del mando a un presidente electo democráticamente, le gustara mucho, le gustara poco o no le gustase nada, no tiene antecedentes en la democracia post-dictadura militar de Argentina, es decir, desde 1983 en adelante. Y ella es fiel a sí misma, lo ha mostrado en sus declaraciones en tribunales, más que nada declaraciones de tipo político, y no lo demostró durante la campaña, porque durante la campaña la estrategia del Frente de Todos, el nombre que asumió el peronismo en esta elección, fue justamente no mostrarla, porque ella, como es fiel a sí misma, iba a decir cosas inconvenientes en la campaña para un electorado más neutral, que no fueran sus propios seguidores más acérrimos. Por lo tanto, a mí no me sorprendió en lo más mínimo. Es el estilo Cristina Fernández, a mucha gente esto no le molesta, quizás hasta lo haya festejado, y hay mucha otra gente. No recordemos que la elección dio un 48 a un 41%, es decir, el expresidente Macri se lleva ni más ni menos que un 41% de apoyo,
y a mucha de esa gente que lo votó al presidente Macri seguramente no debe tener una buena opinión sobre el gesto de Cristina Fernández. Pues quiero agradecerle mucho, señor Orlando D'Adamo, es analista político, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, por estos minutos para NTN 24. No, la mayoría de ustedes de tenerme siempre en cuenta en estos momentos. Gracias, y si no los veo antes de fin de año, muy felices fiestas para todo y para todo Colombia. Felices fiestas para usted también. Vamos a hacer una primera pausa en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, ahí están en pantalla, @NTN24, NTN24BE y mi cuenta personal, @JasonCalderón. Al regreso, los demócratas formalizarán 2 cargos contra el presidente Donald Trump, luego de la investigación con fines de juicio político que adelantan contra el mandatario estadounidense. Ya volvemos. Los demócratas en la Cámara de Representantes anunciaron que formalizarán 2 cargos contra el presidente Donald Trump luego de la investigación de juicio político en contra del mandatario estadounidense. Acusarán a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Lo primero, por presionar a un país extranjero para supuestamente obtener un beneficio político de cara a las elecciones de 2020. Y lo segundo, por torpedear la investigación. La información en directo desde la Casa Blanca con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues estos 2 artículos que podrían llevar a la destitución del mandatario estadounidense Donald Trump, el primero por abuso de poder, tras la polémica llamada el pasado 25 de julio entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, donde el Ejecutivo le pidió a este que le hiciera un favor, investigando a su rival político Joe Biden y a su hijo para beneficiarse así personalmente en las elecciones presidenciales del 2020. Y el segundo favor, pues era básicamente una visita a la Casa Blanca por parte de Zelensky, mientras que este anunciaba públicamente la investigación, pues el mandatario estadounidense Donald Trump supuestamente optó por retener alrededor de unos 390 millones de dólares en fondos militares, ayuda militar aprobada por el Congreso para Ucrania. Por otro lado, el segundo artículo de destitución, pues es el de obstrucción al Congreso. Esto porque después de que se conocieran los detalles de esta polémica llamada el 25 de julio, el Ejecutivo le pidió a funcionarios de su administración que no testificaran bajo juramento en el Congreso. En los últimos meses, los comités de investigación de la Cámara han estado participando en una investigación de juicio político sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020. Esfuerzos que comprometieron nuestra seguridad nacional y amenazaron la integridad de nuestras elecciones. Durante esta investigación, él ha tratado de ocultar la evidencia al Congreso y al pueblo estadounidense. Nuestro presidente tiene la máxima confianza pública. Cuando él traiciona esa confianza y se pone primero ante el país, él pone en peligro la Constitución, pone en peligro nuestra democracia y pone en peligro nuestra seguridad nacional. Por su parte, el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, llegó a esta rueda de prensa en las horas de la mañana acompañado por presidentes de otros comités, entre este también Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia, quien inició estas investigaciones después de que a finales de septiembre la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diera luz verde para el inicio de las investigaciones que llevarían a un posible juicio político. La votación para estos artículos de destitución en el Comité Judicial podrían llevarse tan pronto como este jueves. Y es que Adam Schiff asegura que nadie está por encima de la ley y que no actuar y no hacer nada al respecto pues sería básicamente ser cómplices de las malas conductas del presidente. Los redactores de la Constitución reconocieron que un día un presidente podría llegar al cargo y abusaría de él, traicionaría la confianza pública y socavaría la seguridad nacional para asegurar la ayuda extranjera en su reelección, y que buscaría abrogarle el poder al Congreso para responsabilizarlo. Ellos reconocieron este peligro y prescribieron un remedio, y ese remedio es un juicio político. Es un remedio extraordinario y uno que yo he sido renuente a recomendar hasta que las acciones del presidente Trump no le dieron alternativa al Congreso. Nosotros estamos aquí hoy porque el abuso continuo del presidente de su poder no nos ha dejado otra opción. No hacer nada nos haría cómplices del abuso del presidente, de su alto cargo, la confianza pública y nuestra seguridad nacional.
El argumento del presidente estadounidense pues ha sido que no ha hecho nada malo y que la llamada entre Trump y Zelensky fue completamente perfecta. De hecho, funcionarios de su administración junto al Ejecutivo alegan que los demócratas han estado más preocupados por el juicio político que por legislar. ¿Cómo se siente sobre el hecho de que esto ocurra en el mismo día en el que votaron, en el que avanzaron por los artículos del impeachment? ¿Cree que es pura política? Sí, es absolutamente pura política y es política partidista, es terrible, solo es de la izquierda. Los desertores fueron los dos demócratas que votaron en nuestro lado contra el impeachment. Los republicanos están unidos y ellos entienden que esto es un tema político. Y seamos honestos, Nancy Pelosi dijo ayer que ha estado trabajando en esto por 2 años y medio. Y una vez el Comité Judicial vote sobre estos artículos de destitución, pues esto pasaría a la Cámara de Representantes, al Pleno, que cuenta con una mayoría de 233 demócratas en contra de 197 republicanos. Así que es muy probable que estos artículos de destitución se aprueben, y cabe resaltar que de hecho no se incluyó ningún tipo de artículo que tenga que ver con la investigación que se llevó a cabo por parte del fiscal especial Robert Mueller, que duró unos 2 años. Esto precisamente para alejar a aquellos legisladores más conservadores y para pues ayudar a complacer a toda la base a que en realidad voten para aprobar esta posible destitución. Esta es la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Hoy, como cada 10 de diciembre, desde hace 71 años se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esta conmemoración se debe a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la ONU en 1948. La Asamblea General proclamó este documento como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben regirse. En esta fecha, miles de voces se alzan para reclamar atención inmediata frente al cambio climático y la violencia incesante. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció usando su cuenta de Twitter. Aseguró que entre los múltiples retos de derechos humanos actualmente, la principal amenaza es el calentamiento global. La patrulla fronteriza de Estados Unidos impidió que médicos voluntarios vacunaran a niños en centros de detención en San Isidro, California. Los doctores decidieron realizar la actividad luego de que la semana pasada un menor falleciera en manos de las autoridades, aparentemente por no ser tratado a tiempo contra la influenza. Los profesionales de la salud y un grupo de estudiantes de medicina que intentaron atender a los niños en el centro de detenciones forman parte de un grupo del movimiento Cerremos los Campos de Concentración, como se refieren a los espacios para albergar a los detenidos y para que las familias permanezcan juntas. Está con nosotros Alex Galvez, él es abogado de inmigración. Señor Galvez, muy buena tarde. Buenas tardes. Según el reporte que usted ha conocido, en estos casos, cuando la patrulla fronteriza impide una intervención sanitaria o una vacunación, ¿está cumpliendo con una norma o realmente está impidiendo el derecho a la salud de estos menores? Lo que estamos viendo aquí es que estamos escuchando muchas cosas que están saliendo de la boca de inmigración, pero en la actualidad las acciones de estos oficiales de inmigración en asegurar que a estos niños y a estas personas que están siendo detenidas se les da una atención médica, simplemente no está saliendo en completo. Estamos viendo que demasiada gente se está muriendo mientras que están detenidos y están muriendo porque no se les está dando la atención médica, la atención adecuada. Hemos visto que dicen muchas cosas, pero en realidad no se están cumpliendo. Y eso es lo que da más miedo, que muchas de esas personas que están detenidos no tienen acceso a llamarle a familiares para decirles qué es lo que está pasando. O sea, en verdad necesitamos a más organizaciones dentro de estos centros de detenciones para asegurarnos y que puedan asegurar al público que están siendo atendidos de una manera adecuada, de una manera humana, porque ya se sabe que no se está haciendo. Mucha gente está muriendo y desafortunadamente hasta los niños están muriendo. Ahora, abogado, me pongo del lado de la patrulla fronteriza. Si llegan estudiantes de medicina a suministrarle vacunas a los niños migrantes que están bajo el control de la patrulla fronteriza y algo le llega a pasar a esos niños, pues sería otro escándalo más grande. Es otro escándalo, pero lo que estamos viendo es que nunca se ha visto que tantos niños y tantas personas estén sufriendo lo que están sufriendo mientras que están detenidos. El proceso, el programa, la infraestructura de inmigración para proveer un servicio adecuado humano no existe. Se ha derrumbado de esta nueva administración. Hemos visto que necesitamos más maneras de poder
poner en chequeo los servicios que se están dando. Es bueno que estudiantes vengan y dar vacunas, pero ¿por qué están muriendo tanta gente? Estados Unidos es el primer mundo en todo el planeta y no tiene excusas y por qué la gente está muriendo en los números que lo estamos viendo. En estos casos, cuando los niños tienen que recibir una vacuna, ¿ahí hay un procedimiento por el cual aplicar al gobierno de Estados Unidos o puede ser simplemente una organización de ayuda humanitaria que llega, toca la puerta y les deben permitir el ingreso? Primeramente, que Estados Unidos necesita estas organizaciones para dar vacunas, en sí mismo dar razones de por qué cuestionar cómo se está proveyendo el servicio. No deberíamos de necesitar estas organizaciones porque Estados Unidos tiene los recursos para poder dar estos servicios dentro del sistema. Que necesitamos llegar a estos pasos de pedir organizaciones para entrar, eso, perdónenme, pero no es adecuado. La Cruz Roja, pues, la tenemos aquí en Estados Unidos, no deberíamos necesitar organizaciones como estudiantes para venir a dar lo más básico. Ya el sistema lo debería de tener asegurado dentro del sistema. Quiere decir que esta administración ha quitado esos servicios y necesitamos que otras organizaciones vengan para reemplazar lo que se quitó. Es algo triste. ¿Qué tan enfermos o qué tan grave puede ser el caso de los niños migrantes que están llegando a los centros de detención y no reciben atención médica oportuna? Pues tan grave que hemos visto ya que varios niños han muerto. Ya con eso se puede decir todo. Recuerden que esto tener un cold, ¿no? Así, la gripa, una fiebre, es algo que deberíamos de ya estar prevenidos y tener todo ahí en lista para que cuando estos niños llegan se puede hacer un chequeo automáticamente, ver si tienen la fiebre, ver si tienen una enfermedad que fácilmente se puede curar con tantita medicina, pero ni siquiera se está dando eso y por eso estamos viendo hace poco, tuvimos un niño que estaba enfermo, estuvo muerto, murió allí y nadie le dio atención por horas antes de descubrir lo que ya había muerto y era una enfermedad que fácilmente se podía haber evitado. Por eso queremos llamar atención. Sí, invitamos a todas las organizaciones que vengan para proveer servicios, pero ¿por qué hemos llegado a ese momento? Quiere decir que nos está dando las cosas. Abogado, si hay organizaciones que quieran apoyar estas misiones médicas, ¿a dónde pueden dirigirse o con quién pueden contactarse? Primeramente yo recomiendo la Cruz Roja. Ellos siempre están al pie del cañón cuando se trata de asegurar las condiciones de los más necesitados, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo. También hablen con organizaciones no lucrativas, con los cónsules. Ustedes como colombianos siempre pueden llamar al cónsul acá en Colombia para ver qué tipo de asistencia están recibiendo los ciudadanos mientras que están detenidos. Pero hemos llegado a un momento donde se necesita ayuda de todo el mundo. Si se puede prevenir simplemente una muerte mientras que están detenidos, eso ya es una victoria. Tristemente, que tengamos que haber llegado a este momento es una mancha oscura en el gobierno de Estados Unidos. Pues ahí está el llamado a que las autoridades de Estados Unidos permitan la vacunación contra la influenza de estos niños migrantes que están en centros de detención. Ya muchos han fallecido por la no atención. Gracias, abogado Alex Gálvez de Inmigración, por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a otro tema. Organizaciones defensoras de los derechos humanos se han concentrado hoy frente a las oficinas de legisladores en la Florida. Están pidiendo a los congresistas apoyo para resolver la situación migratoria en la que están miles de venezolanos que permanecen en centros de detención en los Estados Unidos. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son alrededor de 400 venezolanos que permanecen detenidos en centros de inmigración en Estados Unidos a la espera que les sea aprobada la posibilidad de quedarse en este país, ya que no pueden ser deportados a Venezuela desde donde vienen huyendo. El día de hoy los representantes de varias organizaciones hacen esta denuncia y es que hay muchos casos de personas que se encuentran en estos centros de detención durante meses e incluso ni sus familiares saben su situación. Bueno, muchos de ellos han llegado por la frontera sin ningún tipo de visa, autorización para ingresar al territorio norteamericano. Lamentablemente, por lo férrea que ha sido la administración del presidente Trump con el tema migratorio, pues son detenidos y llevados a centros de inmigración. Y una vez que ingresan ahí, aunque cumplen con ciertos requisitos como aprobar la entrevista de miedo creíble, después les es bastante difícil obtener su libertad.
y es por eso pues que ante la circunstancia que no pueden ser devueltos hacia Venezuela, estamos pidiendo pues que lo dejen de vivir libremente dentro de los Estados Unidos. Hay un proceso de 90 días que se hace una revisión, ya la hicimos, se hace otra revisión a los 180 días. A los 180 días, si la Florida, ICE de la Florida no ha tomado una decisión con el detenido, que en este caso es mi esposo, que ya tiene 180 días, el caso de la custodia la toma ICE en Washington. Hoy tenemos presos en los centros de detención, esposos de mujeres que están embarazadas. Hoy casualmente dio a luz la primera mujer embarazada de los que cruzaron la frontera. Su niña llegó al mundo el día de hoy, su papá se encuentra detenido. Hoy tenemos presos que han sufrido alguna condición médica. Por ejemplo, tenemos uno en Nueva York que fue operado este fin de semana de una hernia y lo trasladaron con la braga, y con la misma braga que lo operaron se encuentra dentro del centro de detención. Hoy tenemos también el llamado a estos representantes que están luchando por conseguir un estatus para nuestros venezolanos. Queremos entregar una carta precisamente pidiéndole, ya que dentro de nuestra Carta de Derechos Humanos mienta que debe recibir la mujer y el niño atenciones especiales, un llamado de atención para aquellas mujeres que se encuentran en los centros de detención. Tenemos el caso también de una señora que fue operada en el centro de detención de Irving con una hemorragia de más de un mes. Fue operada el fin de semana con un fibroma y sin embargo fue transitorio, la volvieron otra vez a recluir y se encuentra dentro del centro de detención durmiendo en una colchoneta de 10 centímetros, nada más que la despega de donde ella pone su cuerpo. Se podrán imaginar cómo están los derechos humanos de los venezolanos hoy en los centros de detención. El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos cada vez pone más trabas para otorgar los asilos políticos e incluso están comenzando a procesar los casos más recientes por los que aquellos que están en petición desde hace varios meses permanecen estancados, dejando en el limbo a cientos de venezolanos aquí en territorio estadounidense que no saben si serán deportados o si sus asilos pudieran ser concedidos. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Es tiempo de una nueva pausa en la tarde y al volver, en Venezuela, más denuncias de corrupción contra diputados de la Asamblea Nacional. Nuevas denuncias en el Parlamento de Venezuela. Desde el Partido Voluntad Popular, que hace oposición a Maduro, señalan que los funcionarios del régimen intentan comprar a parlamentarios para que no voten por Juan Guaidó el próximo 5 de enero, día en que se llevará a cabo la elección de la nueva directiva del órgano legislativo. Aseguran que a este complot se habrían sumado los diputados Luis Parra y José Brito, quienes fueron recientemente cuestionados por presuntos hechos de corrupción. La noticia la tiene nuestro periodista Luis Laya en Caracas. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una nueva polémica se ha desatado dentro del Parlamento venezolano. Desde Voluntad Popular han denunciado que miembros del régimen de Nicolás Maduro, principalmente Tarek El Aizami y el exgobernador David de Lima, han intentado comprar a varios parlamentarios. Esto con la finalidad de que el próximo 5 de enero, cuando debe elegirse la nueva directiva de la Asamblea Nacional, no vuelvan a votar por Juan Guaidó, quien pretende permanecer al mando del Parlamento. David de Lima pareciera creer que es que aquí hay muchos Ricardo Sánchez dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los curul, y él es el que ha estado operando desde oficinas para ver cómo se compran las conciencias de algunos diputados. Lo que más se lamenta es que se trate de jugar con la situación de algunos diputados que tienen familiares enfermos, que tienen problemas económicos, que hacen un esfuerzo a venir al hemiciclo para cumplir a sus electores y para cumplirle al pueblo. Presuntamente los parlamentarios habrían sido captados con algún monto en divisas para cambiar su voto el próximo 5 de enero. Esto lo habrían hecho en complicidad con otros parlamentarios, entre ellos Luis Parra y José Brito, quienes están presuntamente involucrados en los hechos de corrupción dentro del Parlamento. Luis Parra ha desmentido esta información y lo mismo ha hecho la bancada madurista, que ha señalado no tiene ningún plan para captar diputados opositores. Que presenten las pruebas, porque ese esfuerzo que hacen de autodestrucción, que nos quedamos sorprendidos de la capacidad de autodestrucción que tiene ese equipo de Juan Guaidó y que obviamente como amigos, como eso, creo que no necesita enemigos para seguir profundizando en errores, porque están viendo fantasmas en todas partes. Yo no sé de dónde saca el colega León esta afirmación. Lo que quiero decirte es que me parece que ya hay algunas complicaciones que se han generado ellos mismos, me refiero al G4, porque se están acusando entre ellos de ladrones y yo no sé cómo luego, si Guaidó acusa, por ejemplo, a Brito de ladrón, le va a decir a Brito, vota por mí para mi reelección.
El Parlamento Nacional también debatió este martes la situación de derechos humanos en Venezuela. Esto al celebrarse o conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. Delsa Solórzano aseguró que en Venezuela se violan absolutamente todos los derechos humanos, que el régimen de Nicolás Maduro no respeta ni siquiera su constitución. Se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Y lo peor de esto es que este debate simplemente no le llega al país, porque hoy el país está muriendo de hambre. Respetar los derechos humanos es respetar la inmunidad parlamentaria, y hoy hay diputados presos como Juan Requesens y 125 diputados cuya inmunidad ha sido vulnerada. Y cuando se vulnera la inmunidad, se vulnera el derecho de la nación a elegir y a ser representado. Pero eso no es todo. En Venezuela no hay justicia. Y no hay justicia porque hay 99% de impunidad. Porque si usted lo roban o lo matan o cualquier cosa, le cometen cualquier crimen en su contra, la realidad es que los jueces están dedicados a la persecución política. Y el que se atreve a levantar la voz termina como María Lourdes Afiuni. Desde el Parlamento Nacional también continúan con las investigaciones sobre los presuntos hechos de corrupción en la Comisión de Contraloría. Ahora investigan también al secretario de esta comisión y buscan el sello oficial de la comisión, el cual estaría desaparecido. Señalan en las próximas semanas darán nuevos datos sobre estos hechos. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Tras cumplirse 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en Venezuela, representantes de un comité de víctimas entregaron un documento en la sede de la ONU en Caracas con el que piden atención inmediata. Denuncian que los organismos del Estado venezolano no dan respuesta a sus casos. Que no obtuvo los permisos ambientales. Nos acompaña Andrea Santa Cruz, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Señora Santa Cruz, buena tarde, bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo podríamos reconocer la situación de derechos humanos a hoy en Venezuela, justamente cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos? Creo que lo que mejor resume la situación de derechos humanos en Venezuela es el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos el 5 de julio de este año, en el que responde o evidencia las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país de distintos derechos, desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que sin duda es una situación que estaba presente el 5 de julio, se mantiene hoy y cada día se agrava más. Aquí hay todo tipo de casos, abogada. Está el caso de los que le vulneran su derecho a manifestarse, está el caso de los derechos de quienes son detenidos por razones políticas y también son luego torturados en las cárceles. Y está el caso también de los que han asesinado, familiares, víctimas que están reclamando el derecho a la justicia y a la no impunidad. Sí. Así es. En Venezuela, y no son solo los que acabas de señalar, que efectivamente entran en el marco de las violaciones de derechos civiles y políticos, que son realmente muy importantes, pero también están todos los niños que están muriendo en el JM de los Ríos y son violaciones importantes del derecho a la salud, la gente que no tiene cómo comer en Venezuela y se viola su derecho a la alimentación. También tenemos violaciones del derecho a la educación. Vemos cómo tratan de imponer ideas dentro de las universidades autónomas, dentro de las universidades públicas del país, vulnerando el derecho a la educación, a la libertad académica, a la autonomía universitaria. Sin duda, toda la gama de derechos en este país en este momento lamentablemente están siendo violados. En estos casos, ¿quién interviene, abogada? Cuando ya se han puesto denuncias ante organismos como la Organización de Estados Americanos, como las marchas que van a la sede de la ONU en Caracas, ¿qué queda? Bueno, queda seguir luchando. Lo que hacemos constantemente desde las organizaciones de derechos humanos es decirle a las víctimas que esto es una lucha a largo aliento, es una lucha que requiere de resistencia, de paciencia y de perseverancia. En el caso de las víctimas de los asesinados en el año 2017 que escuchaba, pues hicieron referencia a que el día de hoy sale a la luz pública una alianza de víctimas
del año 2017, se llama Alfavic. Entre ellos están los padres Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo era estudiante en la Universidad Metropolitana y nosotros hemos brindado todo el acompañamiento que desde la universidad podíamos brindar, y a ellos les decimos de manera reiterada que el sistema de justicia venezolano, tal y como lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana, la Oficina de la Alta Comisionada, no es un sistema independiente ni imparcial, pero las denuncias deben hacerse. Ellos constantemente van a la Fiscalía, van semanalmente y llevan sus documentos porque ellos están ejerciendo sus derechos, aunque no sean respetados en el país. Del otro lado, eso le permite documentar todo lo que está ocurriendo para seguir tocando las puertas a instancias internacionales, específicamente ante el Comité de Derechos Humanos, a donde asistieron el 26 de abril del año 2018. ¿Cuánto tiempo van a requerir ellos y el resto de las víctimas del año 2017 y de los otros años en el contexto de manifestaciones y otras situaciones en Venezuela? Pues probablemente mucho tiempo, pero solo con mucha perseverancia lograrán la justicia internacional, que en este momento es en la que tenemos confianza. Recientemente se conoció la noticia de que se va a llevar ante la Corte Penal Internacional pruebas que darían para iniciar una investigación por el caso de Óscar Pérez y sus 6 compañeros en el Junquito, que se dice fueron ejecutados vilmente por funcionarios, por agentes del régimen de Nicolás Maduro en una operación que el gobierno consideraba estaban dando de baja a un rebelde. ¿Ustedes sobre este caso también han podido documentar algo? Bueno, mi organización, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, nuestro mandato está limitado a lo que se refiere a violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento estudiantil, libertad académica y autonomía universitaria y algunas situaciones de migración en este momento. Eso significa que, lamentablemente, este caso en particular nosotros no lo hemos documentado, pero sí sabemos que hoy en día, ante la Corte Penal Internacional, existe un proceso abierto con respecto a la situación de Venezuela. El 8 de febrero del año 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional inició de oficio el proceso y luego en septiembre de ese mismo año, 6 estados partes, que fue una situación inédita en el mundo, 6 estados partes del Estatuto de Roma remitieron la situación y el último informe que publicó la fiscal de la Corte Penal Internacional en sus conclusiones indica que la situación de Venezuela, que hoy está en fase 2 del examen preliminar, podría estar pasando durante el primer semestre del año que viene a fase 3 y posteriormente fase 4, y estiman que sea con gran velocidad este avance. Este proceso no ha sido un proceso rápido, ellos están enfocados en el año 2017, estamos en el año 2019, iniciaron el proceso en el año 2018, probablemente en 2 años un poco más, pues estén en ese proceso de avance hacia la investigación, no hacia el juzgamiento y posterior condena de los responsables, pero están avanzando. Para nosotros eso es bien visto, creemos que es importante que esto esté ocurriendo y pues estimulamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que escuche no solo los casos vinculados a manifestaciones en el contexto del año 2017 y el año 2019 y el resto de los años, sino que también escuche situaciones como lo que fue el asesinato de Óscar Pérez, si considera que está en el marco de los elementos propios de un crimen de lesa humanidad. Quienes están llevando este caso no somos nosotros, y igualmente ocurra en otras circunstancias que estén enmarcadas en el marco de un ataque sistemático generalizado en contra de la población civil, que es los elementos que exige el Estatuto de Roma en su artículo 7. En medio de esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que en Venezuela claramente no hay nada que celebrar por lo que usted nos está argumentando, el presidente Nicolás Maduro sí puso en su cuenta de Twitter que sigue trabajando y que sigue avanzando por la defensa de los derechos del ser humano. El madurismo considera que dentro de lo que está pasando en el país hay un marco de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. ¿Cómo enfrentar un Estado que se pone sordo frente a las denuncias de los ciudadanos porque considera que está actuando de acuerdo a los derechos humanos? Bueno, la actuación que todo defensor y activista de derechos humanos mantiene y maneja hoy en Venezuela y en el resto del mundo es documentar, denunciar y difundir, cumplir con las 3 D de todos los defensores de derechos humanos. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela,
En otras partes del mundo los estados también se niegan a entender lo que ocurre en cada uno de sus estados, que puede ser más o menos lo que nosotros estamos viviendo. Sin duda, en Venezuela no solo hay graves violaciones de derechos humanos, como comentaba hace unos segundos, están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, y no lo digo yo como Andrea Santa Cruz, lo dice de alguna manera la Organización de Estados Americanos en un informe que se envió a la Corte Penal Internacional, lo dice la Oficina de la Alta Comisionada cuando habla de que existe una política de Estado de uso excesivo y no diferenciado de la fuerza en las manifestaciones públicas, que pareciera entonces estarse vinculando a que existe un ataque en contra de una población determinada, una población civil, específicamente la población civil disidente. Entonces, frente a todo eso, pues el trabajo es documentar con detalle, de manera clara, precisa, pues señalar qué está pasando, cuáles son esos hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, denunciar en las instancias nacionales e internacionales y difundir todo lo que está pasando, porque el mundo ha empezado a ver qué es lo que está pasando en Venezuela desde el año 2017, pero no pasaba en Venezuela solo desde el año 2017, estaba pasando desde mucho tiempo antes, pero la difusión, tal vez no habíamos sido tan eficientes en difundir qué estaba ocurriendo en el país, y eso implicaba a su vez que las víctimas se sintieran solas. Entonces el trabajo seguirá siendo hacer una gran documentación que además nos va a permitir mantener una memoria de lo que está ocurriendo en el país y buscar así la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición en un proceso que será necesario en Venezuela. Abogada, frente al caso de los estudiantes que ustedes han investigado, en los cuales ustedes han hecho seguimiento, hay muchos estudiantes todavía detenidos, hay muchas familias que todavía están exigiendo libertad para estos estudiantes. ¿Cree usted que el movimiento estudiantil hoy tiene miedo, tiene, digamos, la posibilidad de salir a protestar y no lo hace por lo que ha pasado durante todas estas protestas? Nosotros creemos que esta idea que plantea la Oficina de la Alta Comisionada, que hay una política de uso excesivo y no diferenciado de la fuerza en las manifestaciones, que esa política es parte de un ataque, y ese ataque es generalizado en contra de todo aquel que disienta del gobierno. Esa acción pues tiene un fin, que es enviar un mensaje de intimidación, de que en Venezuela no puede haber disidencia, que en Venezuela no puede haber oposición. Y ese mensaje ha llegado a los distintos sectores de la sociedad, y no por eso pues han dejado de tratar de ejercer sus derechos como lo establece la Constitución venezolana y como lo establecen los pactos y tratados internacionales. Ahora, considerar que no ha sido eficiente el mensaje enviado desde el año 2014, incluso antes, cuando se ha hecho uso excesivo y no diferenciado de la fuerza, que ha generado más de 200 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, más de 15.000 encarcelados, un número no determinado, y no porque no hayan denuncias, sino no determinado porque creemos que hay cifras oscuras o digamos ocultas de personas torturadas en el contexto de encarcelamientos. Pues todo eso ha generado, pues sin duda, un efecto en la sociedad venezolana, pero sí creo que es muy importante destacar que los venezolanos, el movimiento estudiantil, la juventud venezolana y en general la ciudadanía que vive en este país, pues sigue ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica, y eso lo vemos en los reportes de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que muestra que el venezolano sigue manifestando pacíficamente, que el venezolano está tratando de expresarse libremente, de pues tener esta posibilidad de la libertad de reunión, pero bueno, siempre hay un efecto del mensaje enviado desde el Estado venezolano. Abogada, usted nos daba un nombre de un estudiante, pero quiero preguntarle cuáles son los casos que deberían ser revisados con urgencia, revisados de inmediato, también de acuerdo al informe de la ONU sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. La verdad es que todos los casos son urgentes.
En Venezuela, yo daba el caso de Juan Pablo Pernalete porque Juan Pablo Pernalete es un estudiante de nuestra universidad y nosotros hemos estado haciendo el acompañamiento. Pero hay casos como el de Jorman Berbecía en el estado Barinas, que el expediente está perdido. Es un caso, un muchacho que fue asesinado en el contexto de las protestas del año 2017, su expediente no aparece. Es urgente que aparezca el expediente y eso, al estar desaparecido el expediente, eso significa que no se ha investigado. Hoy Alfavic, que se mostraba ante la opinión pública, pues nos decía que ellos tienen 15 casos y de esos 15 casos, 9 se mantienen en fase de investigación sin imputados, con lo cual eso significa que estas víctimas indirectas, estos padres, esposas, hermanos de las personas asesinadas en el año 2017, pues hoy no saben quién fue el responsable directo y tampoco conocen a los autores intelectuales porque no hay una investigación de la cadena de mando de quienes dieron las órdenes para que los funcionarios de la Guardia Nacional, las policías estadales, la Policía Nacional Bolivariana, cualquiera de los agentes del Estado que actuó en el marco de esas manifestaciones, pues actuara tal y como lo hizo. Esos casos urgen, pero también urgen casos como el del JM de Los Ríos. Tienen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la semana pasada murieron 3 niños. Oír a las madres de esos niños desgarra cualquier corazón de Venezuela. Saber que esas madres sienten absoluta impotencia porque no tienen cómo tener los medicamentos para que sus hijos se salven, que no tienen qué hacer para que sus hijos se salven, pues nos hace decir que es urgente atender la situación de salud en el país. Y a su vez tenemos muchos venezolanos que están huyendo del país porque la migración que está ocurriendo desde Venezuela es una migración forzada. Hay una cantidad de personas que están en situación de refugio, que debe ser reconocida como refugiados. Urge que la región entienda la crisis venezolana y haya una política real de migración. No simplemente cierren las puertas de los venezolanos. El día de hoy, el día de ayer, nos enterábamos de República Dominicana estableciendo también visas o solicitando visas para los venezolanos. Estas son decisiones individuales de cada estado. No estamos yendo en contra de la soberanía de los estados, pero sí creemos que los estados tienen que estudiar lo que está pasando en Venezuela y tomar acciones conjuntas, entender que la región no puede actuar de manera aislada, sino tener una política de atención y respeto absoluto a la dignidad de estas personas que están migrando de manera forzada desde Venezuela. Lo que está ocurriendo de actos de xenofobia en distintos países de la región y del mundo, pues son muy, muy graves. Eso también es urgente para el mundo, pues no olvidar lo que está pasando en Venezuela y actuar con políticas coherentes hacia la solución de lo que está pasando en el país y que cesen las violaciones graves de derechos humanos. Que así sea. Andrea Santa Cruz, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Seguimos. El próximo año podría representar un cambio para la Organización de Estados Americanos. Las elecciones a la Secretaría de la OEA se celebrarán el 20 de marzo de 2020. El uruguayo Luis Almagro aspira a la reelección. Hace un año anunció su intención de postularse y se formó alrededor de él un movimiento de consenso para mantenerlo en el puesto. Sin embargo, hay otras opciones, una de ellas la del embajador Hugo de Sela. De acuerdo a la Cancillería peruana, un país que impulsa esta opción, la candidatura tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la organización como una instancia de diálogo, generadora de consensos y que contribuya a encontrar soluciones efectivas a los principales conflictos de la región. La posición del organismo sobre Venezuela es uno de los puntos en los que se han afianzado quienes presentan su nombre para ocupar el cargo. En esta parte del programa nos acompaña Héctor Chamis, es profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y además nos colabora en NTN 24 con estos análisis. Héctor Chamis, bienvenido. Jason, muchas gracias, un gusto estar contigo. Quiero empezar con el caso de Argentina. Vamos a recorrer lo que está pasando hoy en la agenda informativa en el continente. Ha habido un cambio de poder, ha habido un giro del gobierno de Mauricio Macri al peronismo de Alberto Fernández. Alberto Fernández tendrá que liderar con mucho cuidado su política exterior porque se encuentra con una América Latina muy diferente a la que tenía Cristina Fernández en su momento. ¿Cambian los pesos y contrapesos?
ya han cambiado. Alberto Fernández se encuentra rodeado, pongámoslo así, por gobiernos que no comulgan con su perspectiva en política exterior o con la política exterior que lleva a cabo el kirchnerismo. Piñera en Chile, un Paraguay de centro derecha, el Partido Blanco regresando en Uruguay al poder, Bolsonaro en Brasil, un cambio político importante en Bolivia, un gobierno de transición que llama una elección luego del fraude de Evo Morales, y de tal manera hacer política exterior para Alberto Fernández va a significar tener muchos cuidados y muchos recaudos. Según la geopolítica latinoamericana, el señor Fernández va a tener que tomar dos decisiones muy importantes. La primera es si le da ese asilo o ese movimiento a Evo Morales para que pueda residir en Buenos Aires y desde ahí ya asumir la dirección de campaña del Movimiento al Socialismo para liderar la campaña presidencial de 2020. Y por otro lado está su relación con Brasil, una relación que se ha vuelto muy tensa por sus diferencias con Jair Bolsonaro, pero que finalmente va a tener que caminar porque son aliados económicos muy grandes, muy importantes. En estos dos casos, ¿usted cómo ve el futuro de Argentina? Yo creo que en cuanto a la primera pregunta, sí, Alberto Fernández ya ha expresado que le otorgará ese asilo a Evo Morales. Veremos qué ocurre con la próxima elección. Hay argumentos, hay denuncias que una buena parte del fraude electoral de Evo Morales se llevó a cabo en el consulado boliviano en Buenos Aires. Entonces eso es un tema delicado y que si Evo Morales reside en Buenos Aires habrá que prestar especial atención. Respecto a Brasil, Argentina es dependiente de Brasil en un sinnúmero de actividades económicas, comerciales, industriales y demás, logísticas. Y en tal sentido, una Argentina de espaldas a Brasil es pérdida para Argentina, es negativo para Argentina. Entonces, Alberto Fernández tendrá que manejar su política exterior con menos ideología y con más sentido de pragmatismo y del interés nacional, que es hacer buenos negocios con Brasil que permitan a la economía recuperarse. Ahora voy a ir un paso más allá frente a lo de Bolivia. ¿Cree usted que Alberto Fernández va a ratificar el proceso de elecciones democráticas que se está encaminando? Porque a Yanine Áñez no la invitó a su acto de posesión. Bueno, por eso decía recién que tendrá que hacer política exterior con pragmatismo, con valores, con principios, con el interés nacional y no con la ideología, que para lo único que sirve es para declaraciones que hacen ruido en la prensa. El proceso boliviano está encaminado. El fraude de Evo Morales fue obsceno, según el informe de la OEA. Muchos países lo apoyaron, la mayoría de los países lo apoyaron. Evo Morales renunció por el escándalo. Evo Morales fue abandonado por su propio partido, que ya está en el Congreso boliviano acordando lo necesario para participar de esa elección, sin Evo Morales probablemente. En ese caso tendrá Alberto Fernández que dejar la ideología de un lado. La política exterior con pura ideología no lleva a ningún lado. Otra cosa son los principios. Si los principios son la democracia, los derechos humanos, el respeto a la constitucionalidad, que supone separación de poderes y transparencia en las elecciones, en el proceso electoral, bueno, entonces tendrá que apoyar ese proceso que dará un nuevo gobierno y será gobierno legítimo después de este gobierno de transición. Se habla de 90 a 120 días, es un plazo razonable. Entonces Argentina tendrá que ver que ese gobierno va a ser reconocido por todos los países de América y Argentina tendrá que hacer lo propio. Muy bien, ahora vamos a hablar de la OEA y el proceso para elegir a su nuevo secretario general. De cara a la reelección de Almagro ha surgido esta nueva candidatura de Perú. Está perdiendo Almagro el voto de Perú. ¿Eso qué podría significar, perder ese voto con un nuevo candidato sobre la mesa? Bueno, significaría perder el voto de Perú. No está claro que signifique perder muchos más votos que el de Perú. Se verá. Una cosa que me gustaría puntualizar es que
candidato Hugo de Sela dijo también que hablaría menos de Venezuela, que Venezuela estaba en el centro de la agenda, era un tema prioritario y que tenía que ser menos prioritario. Y ello me parece peligroso, me parece irresponsable. Venezuela es una crisis humanitaria y una crisis de refugiados como nunca hubo en el continente. Ya se va acercando esa cifra de 5 millones de migrantes venezolanos fuera de su país. Esa cifra en este año 2020 será superior al número de refugiados de Siria, que ha tenido guerra civil durante un largo periodo de tiempo. Lo de Venezuela es esta crisis de refugiados más importante del mundo, sin guerra, sin desastre natural, provocada por un régimen criminal en el poder. Decir que hay que hablar menos de Venezuela me parece negar la realidad que estamos viviendo en el continente, donde esa crisis es una amenaza a la seguridad integral del continente, a sus recursos, a la salud pública, a los recursos fiscales de los estados y que además, desgraciadamente, exporta grupos criminales con esa migración. No el grueso de los migrantes, desde luego, pero grupos criminales que aprovechan esa oleada migratoria para llevar sus redes de delito a otros países de América. Entonces, yo creo que es imposible pensar que Venezuela no sea el tema más importante de la agenda hemisférica. Y entonces, señor Chamís, ¿cómo lograr estos consensos que está diciendo el embajador Sela que necesita la nueva Secretaría General? Porque es que supongo que él se está refiriendo a países como México, justamente como Venezuela, que están en desacuerdo con esa posición crítica a las violaciones a los derechos humanos y a lo que está pasando en Venezuela. Si los consensos son reconocer a Maduro y dejar de hablar de Venezuela, como ocurría en aquella OEA de Insulza, cuando Hugo de Sela era el jefe de gabinete de Insulza, donde todo lo que quería la política exterior chavista, la OEA cumplía, y había consenso. Digamos, hay que definir consenso para qué. El consenso es importante, desde luego, con objetivos nobles, con objetivos que lleven a la democratización de Venezuela, al restablecimiento de los derechos humanos para los venezolanos, que lleven a paliar esta dramática crisis humanitaria. Consenso tiene que ser por un objetivo. Si es por el consenso mismo, no le veo mayor sentido. De vuelta, aquella OEA de Insulza había mucho consenso. La política exterior petrocaribe y alba y bolivariana mandaba, la OEA cumplía, y no se hablaba de ningún tema que tuviera que ver con las violaciones a los derechos humanos que ya estaban ocurriendo en Venezuela o cualquier otra crisis. Inclusive aquella crisis migratoria del Táchira, que expulsó a 6 ciudadanos colombianos, con lo opuesto y caminando, cruzando el río Táchira de esa manera. De eso tampoco se habló porque Venezuela no lo permitía. Entonces, definamos consenso y definamos los objetivos detrás de un consenso. Ya nos adentramos en Venezuela, ahora hablemos un poco de la política interior, lo que está pasando con el futuro poco definido para el 2020 dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y se lo quiero preguntar, ¿va a ser reelecto Guaidó? No está claro, ¿verdad? Estas últimas semanas han sido por demás complejas, donde han ocurrido hechos que no han beneficiado al interinato de Juan Guaidó y decisiones que ha tomado Guaidó y la Asamblea Nacional tampoco la han favorecido. La remoción del embajador Calderón Berti de Colombia ha sido desafortunada. Detrás de esa remoción existe una investigación y cierta información que Calderón Berti divulgó acerca de corrupción por parte de algunos miembros, aparente corrupción por parte de algunos miembros del gobierno interino de Venezuela, lo cual es desafortunado, pero la corrupción nunca se puede justificar. Y dado todo esto, se ha producido un momento, una coyuntura de mucha confusión, contradicciones, y eso incluye si Guaidó va a continuar o no como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que está desgastado este gobierno interino, como lo aseguran sus críticos? Está desgastado, ya no ha pasado casi todo el año, desde aquella juramentación de enero, ha sido un año
donde se ha perdido espacio, se ha perdido convicción, se ha ocultado información importante para la comunidad internacional y para la sociedad venezolana, por ejemplo, los diálogos de Oslo y de Barbados, llevados a cabo en el hermetismo absoluto, tanto que los aliados más importantes de Juan Guaidó fuera de Venezuela se enteraron por la prensa. Digo esto, los gobiernos de Colombia o de Estados Unidos, por ejemplo, y todo eso ha sido desafortunado. Este desgaste es fundamentalmente responsabilidad de Juan Guaidó y de la gente que lo rodea. ¿Y si no es Guaidó, quién, doctor Chamis? Bueno, la Asamblea Nacional tendrá que decidir qué posiciones toman y qué caminos adoptan y qué estrategias desarrollan para producir el cese de la usurpación. Se está hablando de elecciones antes del cese de la usurpación. Había una secuencia que no se está respetando, va a ocurrir de otro modo y no se explica por qué. Y eso entonces mina la confianza en esas autoridades interinas, tanto dentro de Venezuela como fuera. Entonces, la Asamblea Nacional de Venezuela tendrá que definir si verdaderamente es opositora, con toda la firmeza que ello supone, o si va a continuar jugando estos juegos que siempre permiten al régimen ganar tiempo. Y diálogos en Barbados, diálogos en Oslo, de los cuales no se conocen resultados, y que sirven para que el régimen continúe ganando tiempo, como sucedió en el pasado, como sucedió en Dominicana, como sucedió en la misma Caracas, diálogos que solo sirvieron para beneficiar al régimen. Más de lo mismo, bueno, queda en la Asamblea Nacional y en sus dirigentes tomar actitudes más comprometidas con la realidad y emitir señales a todos los apoyos del exterior que sean consistentes, que permitan a todos los actores internacionales confiar en la dirección de la Asamblea Nacional. Y algunas decisiones de los últimos meses no van en esa dirección precisamente. Quien sí parece estar moviéndose es el régimen de Nicolás Maduro, que durante mucho tiempo deslegitimó la Asamblea Nacional, dijo que las decisiones no aplicaban porque se trataba de una asamblea en desacato, pero en los últimos meses cambió y incorporó a unos 50 diputados chavistas que ya están asistiendo al Parlamento. Incluso el rumor hoy era que estaban ya ofreciendo supuesta compra de votos a estos diputados opositores descontentos con Juan Guaidó. Un candidato del chavismo en la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿qué pasaría? Es una buena pregunta. ¿Qué pasaría después de todo este año de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres? ¿Qué pasaría si hay elecciones antes que cese la usurpación? ¿Qué pasaría en términos de la conformación del quórum y la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, siendo que un tercio de los diputados de oposición no pueden asistir a sesiones por diversos motivos, porque están perseguidos, asilados en alguna embajada, presos, como Requesens, o no tienen los medios suficientes para poder trasladarse a Caracas desde sus regiones, en cuyo caso sí, es pensable que Maduro y el partido oficialista retomen control de la Asamblea Nacional y que sería un escenario donde verdaderamente sería el fin de aquel cese de la usurpación continuaría y tal vez haya elecciones en las que Maduro sea el beneficiario. Es un escenario dantesco, si se quiere, es de pesadilla, pero es posible, yo creo que es posible. No sé si es probable, pero es posible. Y algunos signos indican que el proceso político venezolano iría en esa dirección, sería en extremo desafortunado. Pues quiero agradecerle mucho esta charla. Es Héctor Chamis, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae de NTN24.com. Héctor, muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a la pausa en la tarde. Nosotros ya venimos porque tenemos más temas para ustedes. La madre de todas las subastas es lo que anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para el próximo fin de semana. El sábado 14 y domingo 15 de diciembre se volverán a ofrecer bienes incautados por el Estado mexicano a través del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Así se llama, para devolverle al pueblo lo robado. Recordemos que en varias ocasiones la administración de AMLO ha subastado carros, joyas,
bienes para recaudar dinero y ayudar a los ciudadanos que residen en zonas marginadas del territorio. Para hablar de esta subasta nos acompaña Álvaro Ramírez, analista político y especialista en opinión pública. Señor Ramírez, muy buena tarde. Hola Jason, buenas tardes. Desde que asumió el poder, AMLO ha empezado a realizar una serie de subastas con estos bienes incautados al narcotráfico, al crimen organizado, y el dinero producto de estas subastas se da a poblaciones necesitadas. ¿Usted cree que es una estrategia novedosa, que funciona, o más bien es de corte populista? Bueno, habría que ver, alguna vez aquí en esta oficina se hizo ese estudio, y bueno, precisamente apenas cuando se hizo la venta de un domicilio, el presidente Andrés Manuel señaló que los recursos iban a destinarse a becas para deportistas, cuando precisamente ese tipo de bien, haber sido un bien que se declaró en, digamos, pérdida por parte de los dueños, existe la propia ley que te dice que en específico ese tipo de recursos va etiquetado hacia la Fiscalía General de la República, al sistema de administración tributaria. Este tipo de bienes que se van a subastar el fin de semana, pues son los aseguramientos, son los que entran en esas pequeñas cláusulas, y precisamente las recientes modificaciones que permiten que sea precisamente un comité de Presidencia de la República la que defina y destine la aplicación de esos recursos, pues es algo que si lo hubiera pasado en otras administraciones hubiera sido muy castigado, porque hubiera sido visto como un clientelismo político, una discrecionalidad en el ejercicio del gasto público. Y bueno, ahora, lejos de que sea una medida populista o no, creo que lo que llama la atención es que lo hace el día de hoy, cuando aparece la detención de nuestro ex procurador de justicia o encargado de justicia en México, García Luna, y que pues no en otras ocasiones el presidente ha aprovechado este tipo de situaciones para sacar o hacer otro tipo de comentarios y distraer la atención de la población. Y en este momento podría decirse que una subasta de estas tiene un impacto mediático mayor a un caso como el que usted nos está contando, la detención del exprocurador, sobre todo por las excentricidades que se encuentran y que se van a subastar. Sí, es exacto. Yo creo que lo que la gente quiere ver es eso precisamente, ¿no? Que ese ruido mediático que el presidente está aprovechando, pero que a la par de la detención de esta persona, hoy también se está dando el acuerdo comercial México-Estados Unidos-Canadá, donde muy probablemente a lo mejor hoy no salga, ¿no? Ni mañana, en el lapso de una semana, 2 semanas o incluso el año que viene, salgan las verdaderas cláusulas de este tratado comercial, donde probablemente México haya perdido pues bastante, ¿no? En esos acuerdos económicos, comerciales, políticos y hasta de seguridad. Entonces creo que esto pues sí es una medida más que nada para llamar la atención de la gente, de la opinión pública, y que precisamente los medios puedan abordarlo y perder la atención, perder el foco en lo importante que es el tratado, porque hoy nada más y nada menos, el viernes tuvimos la presencia del Procurador General de los Estados Unidos. A su llegada pues sale Evo Morales de México con destino a Cuba, y hoy tenemos la presencia de Jared Kushner en México, reuniéndose también con Andrés Manuel. Entonces no es casual que en menos de una semana tengamos la presencia de 2 importantes figuras del gobierno norteamericano, y a la par se estén dando este tipo de anuncios. Entonces creo que lo que estábamos viendo pues es esta, pues sí, una manipulación de la información para ocultar lo que verdaderamente está pasando. Automóviles, joyas, mansiones, por el seguimiento que ustedes han hecho a estas ya 5 subastas, ¿cuánto se puede recaudar en una jornada de estas y si realmente se venden todas las cosas que estaban ofertadas? Mira, la última venta se lograron conseguir aproximadamente $5 millones, 100,000 pesos. Digamos que, y siendo sinceros, eso sirve para apoyar a un determinado número de personas en un solo mes. O sea, si habláramos de becas, sería para apoyar a 100,000 personas en un solo mes, nada más, no te alcanza para más. Lo que ellos están planeando vender este fin de semana, que es una propiedad en zonas exclusivas de México, de diferentes partes de la ciudad, autos exclusivos, está destinado para un tipo de obra en específico, para un estado de nombre Nayarit, pero que al final del día, pues una obra de tal magnitud pues se lleva miles de millones de pesos. Yo creo que lo que se puede recaudar sería el costo apenas del proyecto, ¿no? Entonces, los estudios de calidad, de habilidad, pero verdaderamente el costo de la obra
es mucho mayor, y eso es lo que debe de haber entrado en este presupuesto 2020 y que seguramente no está allá dentro. Entonces, es otra vez esta cosita de te voy a dar esto para que tengas para tu obra, cuando en realidad pues, es apenas una fraccioncita de lo que en verdad se merece, los recursos que se necesitan ese tipo. Ahora, también empieza a ser medida la gestión de Andrés Manuel López Obrador en muchas materias, ya lo mencionaba usted, en materia económica, en materia migratoria, en materia de corrupción, en materia de lucha contra el narcotráfico. Este tipo de subastas dan la sensación de que hay una lucha contra el narcotráfico más efectiva. No, yo creo que ahí sí la gente ¿Cuál es el objetivo del instituto para devolverle al pueblo lo robado? Es esta idea de que los políticos que se enriquecieron a costa del poder, que se beneficiaron de la corrupción, vamos a quitar ese tipo de recursos y se los vamos a quitar literalmente. Sin embargo, la gente sabe que este tipo de acciones no está, por ejemplo, viéndose en el número de muertos, ¿no? Que ya se ha señalado en diferentes ocasiones, incluso dentro de México, que es el año más violento, ¿no? Entonces, si este tipo de acciones sirvieran, pues evidentemente no sería ni el año más violento, ni en el día 1 de diciembre, que fue su primer año, fue el día más violento de todo el año, o sea, fue cuando más muertos hubo. Entonces, evidentemente, la población sabe muy bien que este tipo de acciones es para llamar la atención de respecto, pero que el número de muertos no va a disminuir, que este tipo de acciones no tienen nada que ver con el combate al narcotráfico y que evidentemente es lo que Estados Unidos estaba reclamando y por lo que estaba buscando llamar, bueno, no nosotros, o sea, a los grupos criminales como terroristas, ¿no? Entonces, creo que insisto, estos son más acciones para distraer la atención del verdadero problema. Muy bien, esperemos a ver cómo le va la subasta este fin de semana. Álvaro Ramírez, analista político, especialista en opinión pública, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Muchas gracias, buen día. Buen día. Vamos a hacer una pausa más en la tarde y ya volvemos. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están allí en nuestro portal. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo y volver a ver las entrevistas de todos los programas del canal, reportajes especiales y consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. Hoy 10 de diciembre fueron entregados los premios Nobel. En Oslo, Noruega, fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. El galardonado este año fue el primer ministro etíope Abiy Ahmed. El comité destacó su rol crucial en crear paz entre Eritrea y Etiopía, dos naciones hermanas que estuvieron enfrentadas por casi 3 décadas. Este año, el Nobel de Física reconoció a James Peebles, uno de los padres de la cosmología, y a Michael Mayer y Didier Queloz, responsables del descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar, conocidos como exoplanetas. Así llegamos al final de la tarde. Ustedes recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio web www.ntn24.com. Hasta mañana en la tarde.